Acorazado Colorado, BB-45, segundos después de un ataque kamikaze. Mayo de 1944. En la niebla matutina de San Francisco, una silueta gigantesca se perfilaba, proyectando una larga sombra sobre el agua. El USS Colorado abandonaba lentamente el puerto, acompañado por el eco de las bocinas de despedida y la emoción de cientos de ojos que lo veían partir. Para algunos, era el regreso al habitual deber naval. Para otros, la primera prueba real en una guerra de la que hasta entonces solo habían oído hablar por noticias e historias de los mayores. En las cubiertas, jóvenes marineros se aferraban a sus bolsas con pertenencias personales. Sus ojos reflejaban miedo mezclado con orgullo. Aquellos que ya habían pasado campañas de combate miraban a lo lejos en silencio, sabiendo que no les esperaba una simple tarea, sino una prueba capaz de cambiar el destino de cada uno. El viento del océano traía consigo el olor a sal y a libertad, pero también se sentía algo pesado, un presentimiento de los acontecimientos venideros. Los marineros intercambiaban frases cortas, tratando de ocultar la emoción con bromas y conversaciones sobre el hogar. En el fondo, todos entendían que no todos regresarían. Esa mañana, el barco no era solo una mole de acero armada con artillería pesada, sino un símbolo de la determinación de América para reconquistar el Pacífico. Con cada minuto, la ciudad quedaba más y más atrás, convirtiéndose en una silueta borrosa en el horizonte. Pronto, solo quedaba la inmensidad del agua y la línea de rumbo hacia Hawái, donde el Colorado debía unirse a la preparación de una operación a gran escala. En las cubiertas, las conversaciones cesaron gradualmente y se instaló esa particular quietud en la que incluso los marineros más ruidosos comienzan a escuchar el golpeteo de la sala de máquinas y el chapoteo uniforme de las olas contra el costado. Este silencio no era vacío, era expectación. Para Robert Lee, recién llegado al servicio, era el comienzo de una historia que aún desconocía. Estaba de pie entre otros reclutas, respirando el aire marino e intentando imaginar cómo sería su primer combate. Solo veía la superficie del océano y pensaba que el camino que comenzaba hoy ya no tenía billete de vuelta. El Colorado lo conducía a él y a cientos de otros hombres hacia pruebas que debían mostrar de lo que eran capaces en el juego más terrible inventado por la humanidad. Cuando el Colorado se adentraba en el océano, una larga historia se alzaba tras su masiva silueta. Construido a principios de los años 20 en los astilleros de Nueva Jersey, pertenecía a una clase de barcos que debían simbolizar el nuevo poder de la flota estadounidense. En agosto de 1923, entró en servicio, majestuoso y moderno para su época, con cañones capaces de disparar a decenas de kilómetros. Este barco era el orgullo de la Armada de la encarnación del ingenio y la ambición de un país que apenas comenzaba a percibirse como potencia marítima mundial. Los primeros años de su servicio transcurrieron en demostraciones de fuerza y misiones diplomáticas. El Colorado cruzó el Atlántico, mostrando la bandera en puertos europeos y recordando a los aliados que América estaba lista para defender sus intereses. Su presencia en las aguas del viejo continente se percibía como un signo de confianza y apoyo, y cada llegada era recibida no solo por militares, sino también por residentes locales, entendiendo que en aquellas torres de acero se encerraba toda una era de nueva política. Una vez terminadas las misiones en Europa, el barco fue transferido al Océano Pacífico, donde pasaría casi todo su servicio posterior. Allí participó en ejercicios, viajes de entrenamiento
y maniobras que forjaron a su tripulación y pusieron a prueba la resistencia de la propia estructura. Incluso en tiempos de paz, el Colorado no era solo un vigilante de los intereses estadounidenses, se convirtió en parte de grandes eventos. En 1925 fue este gigante el que encabezó la travesía transoceánica hacia Australia y Nueva Zelanda, demostrando la fuerza de la flota estadounidense a los aliados. La historia del barco también incluyó la participación en búsquedas que conmovieron al mundo. En 1937, cuando desapareció la legendaria aviadora Amelia Earhart, el Colorado fue uno de los que partió a buscar su rastro en las inmensas extensiones del océano. Y aunque la búsqueda no tuvo éxito, este episodio añadió un simbolismo especial al barco. Se convirtió no solo en un instrumento de guerra, sino también en parte de un drama humano, cuando todo un país esperaba un milagro. A principios de los 40, el Colorado ya era considerado un veterano de la flota. Sus sistemas habían envejecido y el buque fue enviado a una modernización capital. Se renovaron las máquinas, se reforzó el armamento y se consolidó el blindaje. Era una oportunidad para insuflar nueva vida al viejo gigante, ya que el mundo se precipitaba rápidamente hacia un conflicto global. Cuando las bombas japonesas cayeron sobre Pearl Harbor, el Colorado aún estaba en los diques, en plena renovación. Pero el ataque lo cambió todo. El barco, apenas terminado de reparar, fue inmediatamente solicitado en el frente, y desde ese momento, su destino estuvo ligado solo a la guerra. Mientras la modernización continuaba en el astillero, el viejo gigante parecía prepararse para una nueva era. Sus motores recibieron un segundo aliento. La artillería se reforzó y los equipos de control de tiro fueron reemplazados por otros más modernos. El metal del casco aún recordaba desfiles y viajes pacíficos, pero ahora debía soportar golpes mucho más serios. Diciembre de 1941 fue un punto de inflexión, no solo para el país, sino también para el Colorado. El día en que los aviones japoneses cayeron sobre Pearl Harbor, el barco estaba lejos del epicentro de la tragedia, pero su destino cambió para siempre. América, que el día anterior intentaba mantener la neutralidad, se vio de repente envuelta en una guerra donde cada barco importaba. El Colorado, recién renovado y reforzado, recibió de inmediato la orden de unirse a la batalla y ocupar su lugar en la línea de defensa. A partir de noviembre de 1942, ya operaba en el Pacífico Sur. Allí, en medio del clima cálido y la tensa espera de un ataque, la tripulación sintió por primera vez que los años de paz habían quedado atrás. El Colorado custodiaba las comunicaciones, cubría a los aliados y mantenía bajo control aguas estratégicas, impidiendo el avance del enemigo. Para muchos marineros, esta era su primera experiencia de servicio en condiciones de alerta de combate constante, donde cualquier día podía traer la alarma. Cuanto más se prolongaba el servicio, más obvio era que el barco envejecía, pero sus cañones seguían tronando y sus cubiertas soportaban el peso de miles de pasos. En las batallas por los atolones de Tarawa, Kwajalein y Eniwetok, el Colorado se convirtió en parte de potentes operaciones de desembarco, apoyando a los marines que desembarcaban bajo fuego en costas fortificadas. Sus andanadas de artillería abrían el camino a las tropas estadounidenses, y cada impacto exitoso demostraba que incluso un viejo acorazado podía ser un arma formidable. En el verano de 1944, el destino le preparaba pruebas aún más difíciles. Nuevas operaciones se avecinaban, y a la tripulación del Colorado no la abandonaba la sensación de que el silencio entre batallas
era solo una breve pausa antes de la tormenta que estaba a punto de desatarse con una fuerza sin precedentes. Cuando el comando estadounidense decidió el asalto a Tinian, en el cuartel general entendieron: no habrá victoria fácil. Este pedazo de tierra en el corazón de las Islas Marianas tenía una importancia estratégica, y los japoneses se preparaban para mantenerlo hasta el final. La isla se había convertido literalmente en una fortaleza con posiciones fortificadas, potentes baterías costeras y cientos de soldados listos para recibir al enemigo con una lluvia de fuego. A mediados de julio de 1944, la flota estadounidense se acercó a la isla. En el grupo de ataque se encontraba el Colorado, al que le correspondía liderar la preparación artillera antes del desembarco de la infantería de marina. Para los jóvenes marineros como Robert Lee, este era el primer contacto real con la guerra. Hasta ese momento, solo había visto ejercicios y escuchado historias de compañeros mayores, pero ahora todo sucedía ante sus ojos. El cielo tronaba con disparos, la cubierta se sacudía con las andanadas de los cañones y el horizonte se cubrió de humo. Al principio, parecía que el poder de los acorazados y cruceros estadounidenses aplastaría cualquier defensa. Columnas de fuego se elevaban sobre las pistas de aterrizaje y las posiciones fortificadas. La tierra temblaba por los impactos de los proyectiles. Pero los japoneses estaban listos. Sus baterías costeras permanecieron en silencio solo para golpear en el momento más inesperado. Y cuando el Colorado se acercó a la línea de fuego, el silencio fue repentinamente interrumpido por disparos pesados desde la costa. Las explosiones sacudieron la cubierta. Los proyectiles caían cada vez más cerca, y pronto los primeros impactos desgarraron el metal del casco. Para Lee fue un shock. Vio esquirlas caer a su lado, escuchó los gritos de los compañeros heridos, sintió el olor a hierro quemado y sangre. Cada nueva andanada parecía una eternidad, y nadie sabía cuál sería la última. El caos reinaba. Las órdenes por la intercomunicación se ahogaban con el estruendo de la artillería. El humo oscurecía la vista, y solo los oficiales experimentados mantenían el orden en los puestos. Fue entonces cuando Robert comprendió por primera vez que la guerra no eran cuadros heroicos de los periódicos, sino un instante en el que el miedo y el deber se enfrentaban de lleno. Sus manos temblaban, pero permaneció en su puesto, aferrándose a cada orden, tratando de hacer su trabajo, incluso cuando el corazón le latía tan fuerte que parecía que lo oía todo el barco. El Colorado continuó disparando, pero al mismo tiempo perdía hombres, y cada minuto de la batalla se convertía en una prueba de resistencia y lealtad entre la tripulación. Las baterías costeras trabajaban con una precisión aterradora. Cada impacto era como un golpe de martillo sobre el acero, haciendo que todo el casco del Colorado temblara como un ser vivo. Pronto, la cuenta llegó a las decenas. 22 proyectiles pesados encontraron su objetivo, convirtiendo la cubierta en un caótico campo de fuego y esquirlas. El metal se rasgaba, saltaban chispas, y en la cubierta aparecían cráteres que, solo el día anterior, parecían impensables en un barco tan enorme y poderoso, donde hacía un momento estaban personas vivas. Un instante después, solo quedaba humo y restos de uniformes. Los gritos se mezclaban con el rugido de los cañones, y el aire estaba saturado de hollín y hierro. Para Robert Lee, este fue un momento imposible de olvidar. Al principio, no podía creer que algo así estuviera sucediendo en su barco, un símbolo de fuerza e inquebrantable. Pero cuando su compañero,
con el que ayer reía y compartía cartas de caza, cayó a su lado. Todo cambió. La guerra dejó de ser una imagen lejana. Se abalanzó directamente sobre él, rompiendo la delgada línea entre la vida y los recuerdos del hogar. La tripulación, aturdida por la andanada de impactos, actuó por instinto. Algunos se lanzaron a los cañones, otros ayudaron a sacar a los heridos de entre los escombros. Algunos intentaban remendar los agujeros y sofocar el fuego, mientras el barco seguía a flote. Los médicos trabajaban directamente en la cubierta, sin dar abasto para tratar las heridas. Cada nuevo impacto caía sobre las personas como un recordatorio. Aquí, en el corazón del océano, no hay un rincón seguro. Las bajas fueron graves. Decenas de marineros no regresaron a sus puestos. Lee vio las miradas vacías de aquellos que acababan de perder a sus amigos y sintió cómo una carga que antes no existía caía sobre sus hombros. Ahora no era solo un deber de servicio, era una promesa a aquellos que yacían en la cubierta, de que su sacrificio no sería en vano. El barco, a pesar de la destrucción, continuó disparando. Cada cañón, cada orden de los artilleros parecía intentar demostrar que el Colorado seguía vivo y lucharía mientras quedara al menos un hombre junto al cañón. Estos 22 impactos fueron un punto de inflexión. Templaron a la tripulación, obligando a todos a entender que les esperaba una guerra donde el precio por cada metro de océano era vidas humanas. Después de Tinian, el Colorado fue enviado a reparaciones. Su casco, acribillado por proyectiles enemigos, permanecía en los diques como un gigante herido que los médicos intentaban devolver a la vida. Las luces de soldadura iluminaban los turnos de noche, el zumbido de los martillos y el crujido del metal se convirtieron en música habitual para la tripulación. Cada nueva plancha de blindaje y cada pieza de repuesto eran un recordatorio del precio que ya se había pagado y de que por delante aún había un camino de sangre y acero. Mientras tanto, los marineros intentaban recuperarse. Aquellos que sobrevivieron al infierno en la cubierta hablaban poco, escuchaban más el silencio y recordaban los rostros de sus amigos. Los jóvenes que el día anterior habían visto la guerra tan de cerca por primera vez, se habían transformado. Su mirada ya no era despreocupada. Aprendieron a valorar las cosas sencillas, la comida caliente en el camarote, la posibilidad de dormir sin el sonido de las sirenas, una carta de casa que llegaba como un aliento de otro mundo pacífico. Pero junto con esto, algo más crecía entre ellos que simple compañerismo. Las personas que habían pasado por un fuego común comenzaban a verse como familia. Compartían el último trozo de pan, ayudaban a vendar heridas y se sentaban en silencio cuando las palabras sobraban. Para Robert Lee, el barco se había convertido en un pequeño mundo donde cada paso y cada mirada estaban ligados a la fe en el hombro del compañero. A pesar de las reparaciones y el respiro, nadie se engañaba con la ilusión de la calma. Todos sabían, era solo una breve pausa antes de que llegara de nuevo la orden de salir al mar. En las zonas de fumadores se susurraba sobre nuevas operaciones, intentando adivinar dónde se necesitaría su barco. En los rostros de los oficiales aparecía un cansancio que intentaban ocultar, pero los marineros sentían que lo peor aún estaba por llegar. El Colorado se preparaba de nuevo para salir al océano y su tripulación, que había superado una dura prueba, ya no esperaba tareas fáciles. Todos entendían que el silencio, antes de un nuevo golpe, podía ser engañoso, y cuando la tormenta se desatara de nuevo, sería mucho más terrible de lo que habían visto en Tinian. Cuando llegó la orden, nadie se sorprendió.
Filipinas era el objetivo del que se había hablado durante mucho tiempo. El corazón estratégico del Pacífico, nudo de rutas y símbolo de resistencia. Ahora, los estadounidenses se preparaban para recuperar el archipiélago y asestar un golpe que podría cambiar el curso de toda la guerra. El Colorado volvió a salir al mar. En sus cubiertas reinaba una extraña mezcla de sentimientos: cansancio, ansiedad y al mismo tiempo determinación. Todos sabían que la batalla del Golfo de Leyte no sería una operación más. Era un paso después del cual el camino a Japón se acortaría. Para muchos marineros, esto significaba la esperanza de una pronta finalización de la guerra y la comprensión de que el enemigo lucharía hasta el final. En el horizonte, incluso días antes del combate, se sentía la tensión. El cielo parecía oscurecerse por el presentimiento. Los marineros discutían rumores sobre los planes japoneses. Hablaban de que el enemigo estaba dispuesto a usar sus últimas fuerzas. En los camarotes se oían conversaciones sobre los kamikaze, sobre el hecho de que los japoneses ahora estaban dispuestos a sacrificar por cada impacto. Algunos se reían de esto, tratando de ocultar el miedo. Otros callaban, entendiendo que la risa no detendría una amenaza real. Robert Lee estaba junto a su cañón y miraba el horizonte que se acercaba. Ya había visto cómo el acero era perforado por proyectiles, había oído los gritos de sus amigos y sentido el aliento caliente de la guerra. Pero ahora estaba claro, les esperaba una batalla inusual. Era un enfrentamiento decisivo y cada miembro de la tripulación del Colorado entendía que tendrían que resistir hasta el final. El viento se intensificaba, el barco avanzaba y con él se acercaba el momento en que cientos de aviones se alzarían sobre el océano y las cubiertas volverían a temblar con las andanadas. Leyte los esperaba y nadie sabía quién saldría de esta batalla y quién quedaría solo en los recuerdos de sus compañeros. Al principio, era un zumbido apenas perceptible en algún lugar más allá del horizonte. Luego el sonido comenzó a aumentar, convirtiéndose en un rugido inquietante de motores, y de repente, sobre el océano, aparecieron siluetas oscuras. Los aviones japoneses venían en grupos, como un enjambre, y parecía que el cielo se oscurecía más con cada minuto. En el Colorado sonó un aullido prolongado de sirenas. Luces rojas parpadearon en los pasillos. Los marineros corrieron por las cubiertas, ocupando sus puestos de combate. Los cañones antiaéreos giraron hacia la oscuridad que se acercaba, y el aire se llenó de un crujido metálico. Un instante después, todo el espacio alrededor del barco tronó con disparos. El estruendo de la artillería antiaérea se mezclaba con el rugido de los motores y los gritos de los comandantes. En el cielo, las explosiones de los proyectiles estallaban, formando nubes de humo y fuego. Con cada segundo, los aviones enemigos se acercaban más y parecía que caían directamente sobre las cabezas de los marineros. Robert Lee sentía cómo la cubierta temblaba bajo sus pies cuando su cañón abría fuego, y a su alrededor, los casquillos de bala impactaban contra el metal como lluvia. Pero cuanto más golpeaba la flota, más parecía que los japoneses no disminuían. Atacaban ola tras ola, cambiando de dirección, acercándose a baja altura sobre el agua o en picada desde las nubes. Los barcos en la formación estadounidense respondían con toda su potencia, pero cada vez más, entre las explosiones, aparecían destellos de fuego, cuando las bombas enemigas encontraban su objetivo. Gritos, ¡aire a la derecha!, ¡a la izquierda!, se sucedían sin cesar,
y cada puesto no tenía un segundo de respiro. Destellos cegadores, humo, estruendos de explosiones, todo se fusionaba en una cacofonía indistinguible. Nadie veía ya el panorama general de la batalla. Cada uno se aferraba a su cañón, haciendo todo lo posible para contener el flujo enemigo. El océano hervía con la caída de bombas. En el aire flotaba el olor a pólvora y combustible quemado. Y en algún momento se hizo evidente que esto ya no era una batalla según las reglas. Era un caos en el que decidía no solo la técnica, sino también la templanza de cada hombre, dispuesto a resistir hasta el final. Las olas de ataques se volvían cada vez más frenéticas. Lo que al principio parecía un ataque ordinario, pronto reveló una nueva táctica del enemigo. Los aviones japoneses dejaron de simplemente lanzar bombas. Ellos mismos se convertían en armas. En picada a gran velocidad, los pilotos dirigían sus máquinas directamente contra los costados y cubiertas de los barcos estadounidenses. Por primera vez, los marineros del Colorado vieron cómo uno de los cruceros vecinos se incendiaba después de un impacto directo. Un avión se estrelló contra su superestructura y una columna de fuego se elevó hacia arriba por la potente explosión. Desde la cubierta del acorazado se oían gritos de auxilio, pero era casi imposible ayudar. Cada barco luchaba por su propia supervivencia. Robert Lee y sus compañeros vieron cómo otro avión japonés se estrellaba contra un destructor estadounidense. Un destello rasgó la oscuridad, el agua alrededor hirvió por la explosión y todo el barco se cubrió de humo. Esta escena caló hondo. El enemigo iba a una muerte segura para llevarse consigo a tantas personas como fuera posible. Los equipos en las cubiertas trataban de no ceder al pánico. Los antiaéreos disparaban sin parar, convirtiendo el aire en una pared continua de fuego y metal. Pero incluso a través de este muro de fuego, aviones individuales se abrían paso, como fantasmas que no podían ser detenidos. Cada uno de estos avances era mortalmente peligroso y los marineros sabían que si el piloto lograba llevar la máquina al objetivo, el resultado podría ser catastrófico. Los barcos en la formación ya estaban sufriendo sus primeros daños graves. Algunos luchaban contra los incendios, otros contra las inundaciones, pero los ataques no cesaban. Esta era una nueva y aterradora forma de hacer la guerra, donde el hombre se convertía en parte del arma. Para la tripulación del Colorado, este fue el momento de la verdad. Ahora el enemigo no retrocedería ni regresaría, iría hasta el final, y la única opción era enfrentarlo cara a cara. A mediodía, el cielo fue rasgado por otro aullido de motores. 2 aviones japoneses se abrieron paso a través del muro de fuego aliado y se dirigieron directamente hacia la trayectoria del Colorado. Los antiaéreos dispararon hasta el último momento, pero la distancia se acortaba rápidamente. Segundos después, la cubierta se iluminó con un destello cegador. El primer avión se estrelló contra el costado y la onda expansiva sacudió todo el casco. Una ráfaga de fuego recorrió la cubierta superior, derribando a las personas. El estruendo ahogó las órdenes de los oficiales, y en los oídos solo quedó un zumbido, como si el mundo se hubiera acabado. El segundo avión impactó un poco más tarde, arrojando un nuevo torrente de llamas y esquirlas en el centro del barco. Las planchas de acero temblaron, las superestructuras se cubrieron de chispas y una columna de humo se elevó sobre el océano, visible a muchas millas. El caos reinaba en la cubierta, el fuego se extendió por los camarotes y los puestos de artillería.
Los proyectiles que no habían salido disparados yacían cerca de las llamas, amenazando con explotar en cualquier momento. Los marineros, aún no recuperados del impacto, se precipitaron hacia ellos. Bajo el rugido ensordecedor, agarraron los pesados proyectiles y, arriesgando cada segundo, los hicieron rodar hacia el costado, arrojándolos al agua para evitar que detonaran. Los heridos gritaban. Llamaban a sus compañeros por su nombre. Algunos gemían en los pasillos cortados por el fuego. Los médicos aplicaban vendajes en el acto, tratando de salvar a aquellos que aún podían levantarse. Los marineros, cegados por los destellos, perdieron la orientación, pero cada uno actuaba de memoria. Sofocaban incendios, abrían escotillas, sacaban a los atrapados bajo los escombros. Robert Lee, junto con su puesto, intentaba mantener la posición cuando un tanque de combustible explotó cerca. La llama se alzó tan alta que por un segundo pareció que todo el barco sería engullido por el fuego. La gente corría por todas partes, pero nadie abandonaba su puesto. Incluso, quemados y ensangrentados, continuaron luchando contra el fuego y sacando proyectiles. El Colorado se estaba convirtiendo en un infierno ardiente, pero fue precisamente en ese momento cuando se manifestó lo que distinguía a su tripulación: la disposición a resistir hasta el final, sacrificándose por la salvación de los demás. El fuego seguía rugiendo cuando parte de los escombros de uno de los aviones estrellados golpeó con un rugido justo en el puesto de Robert Lee. La explosión lo lanzó contra la barandilla, y el fuego y las esquirlas pasaron por la cubierta, dejando heridos a su paso. Su cañón enmudeció, destrozado y quemado, y el propio Lee se encontró entre los más gravemente afectados. Sus compañeros corrieron hacia él a través del humo y el calor. Yacía, sujetándose la mano al pecho y ya perdiendo fuerzas, pero al ver rostros conocidos, intentó levantar la cabeza. A pesar del dolor, en sus ojos brilló la misma sonrisa con la que recibía a sus amigos en el camarote. Era débil pero genuina, como si quisiera apoyarlos a ellos, no a sí mismo. Los marineros lo levantaron con cuidado en una camilla. Cada paso sobre la cubierta al rojo vivo era un riesgo. A su alrededor estallaban fuegos, caían escombros, y en cualquier momento una nueva llama podía cortar el camino. Lee, ajeno a todo esto, susurraba algo entre toses. Intentaba bromear, animando a sus compañeros, diciendo que era más difícil cargarlo que luchar. Esas palabras sonaron tan inesperadas que alguien incluso sonrió, aunque a su alrededor el infierno aún reinaba. Cuando lo entregaban a los médicos, Robert giró la cabeza con dificultad y volvió a mirar a sus amigos. Sus labios temblaron e incluso en ese momento encontró fuerzas para mantener la calma, como si quisiera mostrar: el miedo no vencerá. Para la tripulación, esto se convirtió en un símbolo. Incluso en la hora más oscura, uno puede seguir siendo una persona que piensa en los demás. En el estrecho puesto sanitario reinaba un ambiente opresivo. El olor a yodo y sangre se mezclaba con el hollín traído de la cubierta. Los médicos trabajaban sin parar. Sus manos temblaban de fatiga, pero nadie se permitía disminuir la velocidad. Robert Lee yacía en una camilla entre decenas de heridos y cada respiración le costaba un esfuerzo. A pesar del dolor, no se permitía callar. De vez en cuando se dirigía a sus compañeros que se asomaban, tratando de animarlos. Su voz era débil, pero las palabras sonaban como si estuviera intentando ahuyentar la oscuridad que se cernía. Bromeaba diciendo que ahora por fin podría descansar de los pesados proyectiles y los turnos de guardia, y luego, sonriendo ligeramente,
preguntó a los médicos si podrían repararlo tan rápido como reparaban los daños de la cubierta. Estas palabras no sonaban a desesperación, sino a un recordatorio para todos. El hombre sigue siendo hombre incluso cuando todo se derrumba. Los médicos se miraron y, apretando los dientes, hicieron todo lo posible por mantenerlo. Alguno de sus compañeros le estrechó la mano o respondió con una sonrisa corta, cansada pero sincera. A su alrededor se oían gemidos y gritos, pero en este pequeño rincón del barco surgió un instante de silencio. Lee luchaba obstinadamente, sin querer ceder al dolor. Su fuerza no residía en las armas, sino en la capacidad de apoyar a otros, incluso cuando él mismo yacía entre la vida y el cielo. Y esta última broma, pronunciada a través del dolor, se convirtió para sus compañeros no solo en un recuerdo, sino en un símbolo de la resistencia humana en medio de la muerte y el fuego. Cuando la batalla amainó, la cubierta del Colorado parecía el resultado de un desastre natural. Donde por la mañana estaban los puestos, ahora yacían escombros de metal, manchas oscurecidas e instalaciones de cañones destrozadas. 91 marineros fueron afectados, algunos heridos, otros ya no podían regresar a su puesto. Para la tripulación, esto fue un golpe que no se podía medir con cifras frías. Cada pérdida era un rostro, una voz, un recuerdo de conversaciones y risas que aún el día anterior llenaban el barco. Pero fue precisamente en esos momentos cuando nació la fuerza que impidió al Colorado retirarse de la batalla. Los puestos restantes continuaron disparando. Los marines en la orilla escucharon sus andanadas y sabían: el viejo acorazado sigue manteniendo la formación. Los marineros sofocaban incendios, remendaban agujeros, retiraban de la cubierta los proyectiles que podían explotar. Los que aún podían mantenerse en pie ayudaban a los heridos y regresaban de inmediato a los cañones. La llama se apagaba gradualmente. El humo se extendía sobre el océano y a través de ese velo se oía el persistente zumbido de las máquinas en funcionamiento. El Colorado no se rendía. Incluso cuando parecía que las fuerzas se agotaban, para la tripulación era una cuestión de honor. Mientras el barco se mantuviera, seguiría siendo parte de la batalla y, por lo tanto, sus sacrificios no serían en vano. En el horizonte, las fuerzas aliadas avanzaban. La artillería del acorazado cubría su avance paso a paso, impidiendo que los japoneses cambiaran la situación. Cada andanada era un recordatorio. A pesar de las graves bajas, la tripulación del Colorado sigue luchando, y el enemigo debe ver que la flota estadounidense es inquebrantable. En esas horas, solo un pensamiento vivía en los corazones de los marineros: resistir hasta el final. Sus compañeros ya habían pagado el precio más alto, y ahora los restantes debían demostrar que el barco y su tripulación eran capaces de aguantar mientras sobre Filipinas tronaba la batalla decisiva. Cuando la batalla de Leyte terminó, sobre las costas de Filipinas ondeó por primera vez en muchos años la bandera de la libertad. Las fuerzas aliadas se afianzaron, la resistencia japonesa fue quebrada y el camino hacia la liberación del archipiélago se hizo realidad. En el océano se alzaban barcos heridos y tiznados, pero cada uno de ellos era un símbolo de tenacidad. Entre ellos, el Colorado, que aún se mantenía en formación, a pesar de los golpes que habrían doblegado a cualquier otro barco. Continuó cumpliendo tareas hasta el final de la guerra, cubriendo desembarcos, apoyando la artillería y las fuerzas terrestres, custodiando las formaciones de la flota. Sus cubiertas conocían demasiado dolor, pero seguían siendo el lugar donde se decidía el destino de la campaña.
Para la tripulación, fueron meses de arduo trabajo y lucha constante, pero fue precisamente esta resistencia lo que permitió a los aliados desalojar al enemigo paso a paso. Cuando finalmente llegó la paz, el Colorado regresó a casa ya no como el orgulloso gigante que había partido. Su casco estaba acribillado con rastros de impactos y los recuerdos de las pérdidas vivían en cada uno de los que sirvieron a bordo. Especialmente en la memoria perduraba Robert Lee, el joven marinero que logró pasar de recluta a símbolo de coraje para sus compañeros. Su sonrisa, expresada a través del dolor, su broma y su firmeza en las últimas horas, se convirtieron para la tripulación no solo en un recuerdo, sino en una lección. La fuerza del hombre se mide no solo por las armas, sino también por cómo es capaz de apoyar a otros, incluso en los momentos más oscuros. El eco de la guerra acompañó al Colorado durante mucho tiempo. Para muchos, no fue solo un acorazado, sino un monumento flotante que recordaba el precio de la victoria. Una victoria que fue forjada en fuego, humo y sacrificios, pero que precisamente por eso se volvió tan significativa. Y todo aquel que alguna vez pisó su cubierta sabía que la historia de este barco es una historia de coraje, resistencia y memoria de aquellos que lo dieron todo para que el océano volviera a ser el camino a casa.